Vamos a continuar ya y ya están en la mesa desde hace mucho rato mis queridos compañeros de los jueves, a quienes saludo como siempre con mucho gusto. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Bueno, pues les ruego por favor que disculpen todos estos problemas. Ya saben que somos producciones con lo que hay y si atora todo esto les agradezco mucho que nos hagan el favor de aguantar tranquilos, contentos y como dice, como ese el dicho de estos entrenadores físicos de donde murió uno que le apodaban la jefa, sin miedo al éxito, vámonos sin miedo al éxito en esta ocasión. Les pregunto, ya que estamos casi en familia, estamos empezando la transmisión de nuevo, ¿alguno de ustedes tiene algún compromiso inminente que haga que a las 3:15 debamos de cortar o cómo vamos de tiempo? ¿Ricardo? No, yo sí dispongo de tiempo. ¿Víctor? Yo, digamos, 3:15 estaría bien, porque si me sigo me cuesta trabajo porque tengo a las 4 que estar en el canal. Sí, señor. Osvaldo. ¿No? Igualmente 3:15 tendría que irme desafortunadamente, Julio, por otro compromiso. No, les agradezco mucho y estamos ya tendidos como bandidos. Víctor Ronquillo, gracias por la espera y vamos a comenzar a hablar de algunos de los temas de este día. Me parece ¿Qué pensar de lo que se viene del caso Ayotzinapa a 6 años? Los padres de los normalistas exigen resolver los juicios pendientes y dejar de liberar detenidos. ¿Qué piensas sobre este tema de Ayotzinapa, Víctor Ronquillo? Bueno, lo primero es que tendríamos que mirarlo desde la perspectiva de los años y desde la perspectiva del cambio de gobierno. No hay duda de que esto nos muestra una realidad más amplia, no tanto por el sentido político, sino porque podemos encontrar y tener la certeza de elementos que nos parecían muy claros, que estuvieron presentes en las distintas investigaciones que se han realizado sobre el caso, pero que ahora de manera definitiva podemos mencionar como definitorios, ¿no? Lo primero es que sin duda es un crimen que se perpetra con recursos del Estado. Lo segundo es que corresponde a toda una realidad de la economía del delito. Lo tercero es la capacidad de penetración de estos grupos del crimen organizado y su construcción de un verdadero imperio criminal en esta zona de Guerrero y lamentablemente en muchas otras regiones del país. Creo que por otra parte tenemos que preguntarnos qué sigue. ¿Qué podemos esperar del informe que será presentado el próximo sábado? No hay duda que se abundará en esta información que conocemos. No hay duda de que quizá este tema de la verdad histórica termine completamente por ser derribado, exhibido, en fin. Esto me parece importante, pero ¿qué información podrá ser reveladora cuando el propio abogado Vidulfo Rosales de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa reconoce que están en un 70% de avance las investigaciones? Esto puede ser muy alentador. ¿Qué haría falta y qué sería determinante? Bueno, tendríamos que conocer quién fue el autor intelectual de estos hechos, ¿no? Se menciona a un personaje conocido como el Patrón, con una capacidad política, con una capacidad de acción determinante y que pudo ser el autor intelectual de estos hechos y por lo tanto quien sabe o quien supo sobre cuál fue el destino de los estudiantes desaparecidos, ¿no? Entonces es importantísimo que se revele la identidad del Patrón y se sigue con vida. No son los Casarrubias, es alguien con mayor poder sin duda y alguien con un cerco de protección política muy importante, con una influencia económica y poderosa en esa sección, y yo me atrevo a considerar con nexos políticos muy sólidos hacia arriba, ¿no? Sí. Otra cosa que me parece que haría falta revelar en este tramado, pues es la acción de complicidad o por omisión por el ejército mexicano, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la actuación del ejército mexicano? ¿Cómo pudo llevarse a cabo este operativo
en el que participan distintas policías de la región, Policía Federal y el Ejército. ¿Qué pasó con ellos, no? ¿Cuál es la actuación de ellos? Lo otro es que, bueno, algo que por fortuna y en esta perspectiva, pues no es un caso que esté circunscrito a la realidad de Guerrero, es parte de la realidad política nacional. Uh-huh. Y me parece que la investigación debe seguir hacia allá. Bien. Yo un poco en estos comentarios un poco desilvanados, lo otro que señalaría es que no hay duda de que este caso confronta de alguna manera al actual gobierno con este sistema, con este proyecto, con este modelo neoliberal, y que en ese sentido confronta a la gestión de López Obrador, uh-huh, a el enemigo más poderoso que tiene ahí, y ese enemigo es precisamente lo que él en algún momento definió como la mafia del poder, ¿no? O sea, sí, la mafia que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con la corrupción política, que tiene que ver con la construcción de un estado mafioso que beneficiaba a unos pocos en relación en pérdida de la calidad de vida, en una fabricación de pobres, en un lamentable estado de caos que lo más evidente de ello, además de la pobreza lacerante, sin duda es la catástrofe humanitaria, donde también tenemos que ubicar los hechos de Ayotzinapa, ¿no? Sí. Esta catástrofe humanitaria de 70,000 desaparecidos, no sabemos cuántos, de decenas de miles de ejecutados y de decenas de miles de personas, decenas de miles de personas víctimas de desaparición forzada, ¿no? Sí. Eso es lo que yo de alguna manera pondría sobre la mesa, ¿no? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Osvaldo Zavala, ¿qué opinas sobre este tema y en particular crees que se toque a la estructura militar en este avance para tratar de conocer la verdad sobre Ayotzinapa? Tu micrófono, Osvaldo. Perdón, sí, ya está. Perdón. Sí, vi una nota de Reuters que sugiere exactamente eso, ¿no? Que al parecer se preparan órdenes de aprehensión en contra de militares, y uh-huh, lo cual sería pues una gran novedad y espero que así sea. Me parece que si esto es cierto y se comprueba, pues se anunciaría, como ya dijo Víctor, este sábado, donde se presentarán estos informes. Ahora, yo creo que el reclamo que está haciendo los familiares de los desaparecidos, así como las organizaciones de derechos humanistas, el Centro PRO, por ejemplo, se centra justamente en eso, en establecer pues ya digamos no solamente el móvil, sino repartir justicia, emitiendo estas órdenes de aprehensión, ya no en contra de traficantes o de supuestos delincuentes que habrían intervenido o no, como ha sido, como se ha insistido generalmente con el caso de Guerreros Unidos, sino ya establecer, digamos, la estructura de poder que intervino y que, como sabemos, involucra a policías estatales, municipales y desde luego militares. Entonces, en esta nota que yo vi de Reuters se nos anuncia que tal vez habrá órdenes de aprehensión en ese sentido. Si lo fuera, yo creo que esto estaríamos ante verdaderamente ya una clara voluntad política por parte del gobierno de López Obrador de no solo desenmarañar este importantísimo caso, sino de plantar ahora sí que una decisiva fuerza del gobierno civil ante el poder militar, que pues ojalá que sea así de ese modo. Yo también tendría un poco el acento aquí en reconocer el mérito de los familiares de los 43 desaparecidos y el mérito de su incansable trabajo y la manera en que ellos lograron una repolitización histórica, diría yo, de la violencia que sacudió a México en los años del gobierno de Peña Nieto, pero también el de Calderón, que nos sacó de esta tendenciosa, tramposísima idea de que en México la violencia la llevan a cabo actores extraestatales principalmente. Y yo creo que lo que logró la repolitización del caso Ayotzinapa pues es hacer un cortocircuito histórico a esa narrativa, que intentó consolidarse con esta falsa verdad histórica, y que pues sabemos
fue la que pues tergiversó y distorsionó tantos casos de crímenes y de atrocidades perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas y de policías en México. Entonces yo creo que para mí el mayor logro histórico de todo este caso y del incansable trabajo de estos familiares y de los activistas que los han acompañado, los derechohumanistas, de los abogados, de toda esta estructura de gente que no se ha quedado callada, pues es mostrar precisamente los alcances de este violento estado policial y militar que se construyó en torno a esta narrativa de seguridad nacional desde los años de Calderón. Yo agregaría a esto, si me permites, Julio, recordar el caso desafortunado y trágico de los asesinatos de Villas de Salvarcan en Ciudad Juárez del 30 de enero de 2010, y yo siempre que pienso en Ayotzinapa vuelvo a este caso, porque creo que estos muchachos de Villas de Salvarcar les debemos ese tipo de justicia, les debemos ese tipo de atención que desafortunadamente creo que no han tenido todavía. Ese caso tremendo en el que murieron 15 jóvenes que estaban en una fiesta de cumpleaños en Ciudad Juárez en 2010, y que igualmente que en el caso Ayotzinapa fue tergiversado por el presidente Calderón en su momento, y diciendo que pues habían sido víctimas porque en algo andaban, dijo el presidente Calderón en su momento. Y como sabemos, pues también es un caso en el que se trató de construir una supuesta verdad histórica en la que traficantes de pandillas locales habrían estado involucrados, y poco a poco hemos ido sabiendo que pues muchas de estas declaraciones se extrajeron en base a la tortura, creo que fue esto en mayo de este año que se dio a conocer supuestamente la detención del que habría sido el asesino intelectual, el autor intelectual de esta atrocidad, un delincuente llamado Luis Gerardo N., alias el Narizón o el Tío, y a mí me parece pues de verdad muy, muy frustrante y verdaderamente ofensivo para la memoria de estos jóvenes que no podamos tampoco conocer la verdad de este caso y que se limite a construirse alrededor de estos supuestos delincuentes que, recordemos, operaron en una ciudad sitiada por miles de militares y de policías federales que no pudieron haber ejecutado esta masacre de esta magnitud sin por lo menos el conocimiento inmediato de las Fuerzas Armadas que estaban recorriendo las calles en ese momento. Entonces me parece muy importante volver ese caso y yo quisiera recordarlo simplemente porque creo que tenemos demasiadas cuentas pendientes de sangre y de dolor en el país, y por eso me parece crucial que el caso Ayotzinapa siente este precedente donde por fin podamos encarar a las Fuerzas Armadas por los delitos que han cometido. Ahora, yo creo que entonces sería, pues sí, yo creo que la prueba de fuego del presidente Calderón, ver si habrá esa voluntad política para verdaderamente lanzar estas órdenes de detención en contra de militares y que pues nos lleve la justicia hasta el fondo de esto. La prueba de fuego para el presidente López Obrador. Muy bien, gracias por tu comentario, Osvaldo Zavala. Sobre el mismo tema, te pido tu comentario, Ricardo Ravelo. ¿Sabremos finalmente lo que pasó ahí? En fin, ¿cuál es tu comentario, Ricardo? Sí, mira, Julio, pues lamentablemente es un caso que a través de los años se ha ido complicando, se ha empantanado. El gobierno ha tenido que indagar también la corrupción que se generó a partir de las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República, de cómo intervino, digamos, el gobierno para tapar la verdad en este caso de Ayotzinapa, y me refiero concretamente pues al papel que jugó en este caso el ex procurador Jesús Murillo Caram, Tomás Herón, que obviamente pues se afirma que ya está localizado, ubicado en Israel, y otros tantos actores que operaron a lo largo de mucho tiempo para no llegar al punto central, la verdad, de este caso. Coincido con mis compañeros en este sentido de que es una prueba de fuego para el presidente. Y destaco, por ejemplo, que una línea de investigación que no se había trazado
por complicidad en el pasado gobierno, es la que apunta a la participación de militares en esta desaparición y muerte de los estudiantes. Es una línea de investigación que se debió haber investigado desde el sexenio de Peña Nieto. Yo recuerdo aquí, voy a citar unas declaraciones que me hizo en su momento el general José Francisco Gallardo. Él me comentó que bueno, pues no tenía ninguna duda de que el ejército había participado en este caso. En palabras textuales, recuerdo que me dijo, la única institución que tiene capacidad de desaparecer y asesinar sin dejar huella, pues es el ejército. Y para él esto era ya un hecho, ¿no? Que había participado el ejército en la investigación, en la muerte de los estudiantes, pero nunca se trazó una línea directa hacia los militares. Incluso recuerdo también que Jesús Murillo Caram, cuando le preguntaron al respecto, pues tajantemente negó que hubiera participado militares en este caso. Creo que hoy el gobierno está en posibilidad de poder resolver este problema, este enigma. ¿Qué pasó con los estudiantes? Se destacan 3 líneas importantes, ¿no? La participación del narcotráfico, concretamente el cártel de Guerreros Unidos que opera en Guerrero, ahora la participación de militares, y bueno, está la parte política, ¿no? La que implica al entonces alcalde de Iguala, el señor Abarca, vinculado con pues unas amplias redes de crimen organizado en Guerrero, pero bueno, creo que hoy se está en condiciones de construir una verdad histórica y legal que realmente en el pasado no se pudo, por lo que ya hemos aquí cuestionado, hemos conocido, ¿no? Que realmente la mafia incrustada en el aparato de justicia pues impidió llegar a la verdad, que hoy pues se está persiguiendo con todos los recursos que se disponen para realmente pues ya cerrar este caso con una sentencia ejemplar que ponga en la cárcel a los verdaderos responsables. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, pasemos a otro tema. En Chihuahua, con este tema de la presa La Boquilla y de la disputa por el agua, se han producido declaraciones y señalamientos muy complicados. El gobernador panista Javier Corral anuncia o denuncia que ha salido la Federación de las mesas de seguridad en aquella entidad, y el propio presidente de la República dice que había como conspiraciones panistas y filtraciones de lo que ahí se hablaba. ¿Qué significado tiene todos estos hechos de Chihuahua, según tu punto de vista, Víctor Ronquillo? Bueno, mira, yo creo que lo primero, ya lo hemos mencionado, es que en el fondo de todo hay un asunto electoral, ¿no? Sí, me parece que este caso ha sido empleado, este asunto ha sido utilizado para ganar un espacio político prominente por parte de ciertos sectores del panismo y también ciertos sectores beneficiarios del recurso del agua en esta zona de Ciudad Delicias, ¿no? Ya lo mencionaba en alguna de las mesas anteriores Osvaldo, ¿no? Los nogaleros, y también yo recordaba algún reportaje que elaboramos hace algunos años sobre el clientelismo, ¿no? En la distribución del agua a los distritos de riego. Creo que aquí hay un tema muy delicado y que confirma el que en este conflicto pues se dan lamentablemente 2 posiciones encontradas, que son el centro del país y el norte del país, ¿no? Una vieja pugna que ahora está complementada por 2 visiones distintas de país, ¿no? O sea, al final de cuentas, a mí me parece, ya lo había mencionado yo en estas mesas que compartimos, me parece que el mayor opositor político que vemos en el escenario de la política en este momento a Andrés Manuel López Obrador es Francisco Corral, por su formación, por su discurso político,
por los apoyos que puede concitar Javier Corral. Y creo que esto hay que tomarlo en cuenta en este conflicto. Lo que ocurre ahora es que otro momento lamentable del conflicto son los hechos, ¿no?, de la muerte de esta persona, de Yesenia, ahora olvido el apellido, muy Zamudio. Lamentable. Zamudio, en un contexto que no ha sido del todo esclarecido. No, el comandante de la Guardia. Estoy diciendo mal. Es otra persona, no es Yesenia Zamudio, perdón. Silva, me parece. Uh-huh. Bueno, en este contexto que no ha sido del todo aclarado, el comandante de la Guardia Nacional hablaba de un lamentable accidente, pero un lamentable accidente en el que hay un tiroteo, en el que hay también pues el hecho innegable de que se tomaron granadas, armas de la Guardia Nacional, de que los detenidos, según lo que informó la propia Guardia Nacional, estaban vinculadas con esta sustracción de armamento. Y bueno, esto en este momento lamentablemente toma otro cariz en cuanto a una realidad. No hay duda de que uno de los elementos centrales de la estrategia de López Obrador, del gobierno de López Obrador, para enfrentar el crimen organizado, ha sido un intento, por lo que conocemos, por lo que se nos informa, logrado en muchas ocasiones, de coordinación entre las diferentes instituciones a nivel estatal y a nivel federal. Esto ahora se rompe. Bueno, la razón por la que se rompe, desde la perspectiva de López Obrador, lo decía esta mañana, es porque la información que se daba para salvaguardar instalaciones estratégicas como es la presa de La Boquilla y otras presas en esta región de Chihuahua, pues era de inmediato informada a los que en este momento están confrontando políticamente al gobierno de López Obrador. Una situación muy desafortunada y que hace escalar el conflicto, ¿no? Yo creo que además este conflicto forma parte de los diferentes frentes políticos que en este momento está librando el gobierno de López Obrador. Está Chihuahua, está la Alianza Federalista de los Gobernadores, está la presencia de Frena en el Zócalo y sin duda también está la realidad de la consulta, ¿no?, que ahora está a discusión en la Suprema Corte de Justicia. Creo que esto, al final de cuentas, repercute en dos realidades que son preocupantes, ¿no? Una realidad que está en entredicho, la certeza del abasto del agua a los agricultores. El gobierno ha dicho que está garantizada para este ciclo agrícola y para el que sigue. Eso, bueno, puede ser, ojalá que sea así. Lo otro es que de no cumplir con este convenio establecido con Estados Unidos, quizá las condiciones en que se establece ese convenio sean desfavorables y obviamente hay una presión política por parte de un grupo, el gobernador republicano de Texas, ha alzado la voz para exigir el cumplimiento del abasto de agua. Sí. Y otro elemento que es pues muy preocupante, que es muy doloroso y que tiene que ver con los temas que semana con semana discutimos aquí, pues son las personas, ¿no? Es la certeza de la vida en territorios lamentablemente vulnerados por la violencia, como pueden ser pues muchas de las ciudades de Chihuahua, sobre todo Ciudad Juárez, que lamentablemente pues mantiene una situación de tensión, y la intervención coordinada de las diferentes fuerzas de contención pues evitaría, o uno quisiera que evitara, la incidencia criminal. No ha sido del todo así, por cierto, pero de alguna manera este desacuerdo lamentablemente pone en riesgo, y no exagero, ¿no?, la condición de vida, hace más vulnerables a muchas personas en muchas regiones de Chihuahua, sobre todo, bueno, lo que hemos diagnosticado muchas veces es Ciudad Juárez, pero no solamente Ciudad Juárez, ¿no?, son otras regiones. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Sobre el mismo tema, Chihuahua, presidente de la República, gobernador panista, ¿qué opinas, Osvaldo Zavala? Pues sí, yo creo que suscribo lo que comentaba Víctor. Estuve en Chihuahua hace unos días justo, como sabes, Julio, y tuve la oportunidad de estar cerca incluso de las zonas de conflicto, y me decía gente ahí, digamos, una explicación que me parece que ya hemos
más o menos rondado en la mesa, pero que tenemos que convendría, digamos, enfatizar. Yo creo que este conflicto es un conflicto manufacturado en un contexto electoral, como dice Víctor. Me parece que es importante entender que hay intereses latifundistas aquí involucrados, que están de un modo espectacular, ¿no? Concibiendo esta supuesta disputa que en realidad no es entre agricultores, digamos, pequeños que se ven afectados por la escasez de agua, sino gente que está vinculada a élites político-empresariales del estado de Chihuahua históricas, que como sabemos involucra a exgobernadores, el exgobernador Fernando Baeza Terrazas, el exgobernador Reyes Baeza, el diputado federal Mario Mata, que ha sido muy rápido para insultar y a increpar a la Guardia Nacional, pero que pareciera más bien pues funciona como una suerte de agitador. Y todos estos intereses, lo que en realidad están defendiendo es un uso privilegiado del agua, al parecer, ¿no? Es decir, un uso privilegiado y según me decía cierta gente en Chihuahua, incluso irresponsable, en el sentido de que muchas de estas élites empresariales se han acaparado de tierras, han construido nuevos latifundios y han hecho un uso abusivo y excesivo del agua, anegando nogaleras, kilómetros y hectáreas y hectáreas de nogaleras, ¿no? Que no deberían realmente de tener, digamos, tanta solvencia en un estado desértico como Chihuahua. Reduzca, como se ha hecho en ciertos medios. Me parece que sobre todo es muy notorio en medios de comunicación exteriores, ¿no? Desde afuera, desde fuera del país, que piensan esta disputa como una disputa entre pequeños agricultores y un gobierno federal abusivo. Yo creo que esto es una narrativa que se ha construido de un modo muy falaz, y que en realidad lo que tendríamos que pensar es, como ha señalado Víctor, pues un conflicto electoral manufacturado, deliberado, donde de una manera tramposa se manipula a pequeños agricultores para que participen de este reclamo, que en realidad favorece intereses, intereses muy particulares de estas élites en Chihuahua, que además estas familias que toda la vida han vivido de prebendas y de negocios con el poder, y que son los primeros en gritar o supuestamente en denunciar un abuso de gobierno federal. Yo creo que el gobierno federal me parece ha explicado con suficiencia el problema del agua, la cuestión del tratado territorial. Yo he visto con cierta solvencia estas explicaciones. Me parece que tendríamos que entonces ahora poner el foco en relación en torno a los intereses grupales bastante oscuros, que me parece que están agitando esta discusión desde Chihuahua, y entonces yo tengo que poner ese acento porque me parece que, sobre todo como chihuahuense, hemos vivido décadas de abusos, ¿no? de esta clase político-empresarial que ha pensado que es un estado para ellos mismos. Pareciera que viven pensando que ese territorio les pertenece, y que de algún modo pueden hacer este reclamo gobierno federal y manipular la información que surge en los medios. Entonces yo creo que es importante, digamos, poner ese acento y notar de nuevo que no es una disputa, ¿no? Esta no es una disputa entre pequeños agricultores y gobierno federal, sino entre élites empresariales en un contexto electoral que defiende intereses latifundistas en el estado. Bien, muchas gracias, Osvaldo Zavala. Ricardo Ravelo, tu turno, por favor. Ricardo, a lo mejor no está escuchando con el micrófono, a lo mejor lo tiene apagado. Ricardo Ravelo. Ricardo Ravelo. Creo que se congeló su pantalla. Sí, se congeló la pantalla y yo creo que quedó por ahí fuera.
del micrófono, en fin, ahorita vemos, ahí sí yo creo que es un problema desde allá. De su internet. Sí, de su internet. Bueno, entonces, Víctor Ronquillo, mientras se restablece la comunicación con Ravelo, te pido tu opinión acerca de este tema relacionado con Frena y el llamado al ejército a derrocar a AMLO, llamado que hacen algunos de los integrantes de este Frente Nacional Anti-AMLO. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo? Bueno, pues realmente me parece desproporcionado, pero me parece congruente con la actitud, digamos, muy violenta. Yo me atrevería a decir que escandalosa, gritona, ofensiva de quien aparece como su líder, ¿no? Un personaje que además, tú lo mencionabas en tu columna de hoy, Julio, sus vínculos con FEMSA, los vínculos con un grupo empresarial del norte del país, a quienes pues se les ha exigido no otra cosa que el pago de impuestos, o sea, así de sencillo, los impuestos que pagamos nosotros, pero que en el caso de un consorcio económico empresarial tan importante, pues asciende a miles de millones de pesos, ¿no? Además, una práctica lamentablemente histórica de la exención de impuestos. Creo que es absolutamente desmesurado, pero que es congruente con estas posiciones, ¿no? Tampoco habría que olvidar que este grupo, por lo que también podemos mirar, Frena y las acciones que se han llevado a cabo, pues tienen una vinculación muy profunda, no solamente ideológica, sino geográfica, con esta región del Bajío mexicano, con esta región de Jalisco, en donde lamentablemente el conservadurismo ideológico ha sido un sello de la casa desde la época de los cristeros, ¿no? Yo reconozco incluso mi práctica cristiana, católica, ¿no? Yo nunca lo he negado, pero de ahí a esbozar el rosario en contra de López Obrador y considerar que sus acciones son propias del diablo y que es comunista, bueno, pues hay lamentablemente la exhibición de un pensamiento enormemente retardatario, peligrosamente beligerante, y que, por otro lado, ha puesto en escena, ¿no?, una protesta que es una mera simulación, es una representación teatral, muy pobre, ¿no?, colocando casas de campaña vacías. Y lo más preocupante de todo ello es que obviamente por parte de los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador hay sectores enormemente beligerantes, ¿no? Sectores que han mostrado su capacidad de violencia, de agresión también en este contexto. Entonces es una situación muy preocupante lo que puede ocurrir en este momento en el Zócalo, y lo mencionaba también López Obrador hoy en su conferencia mañanera, en donde llamaba, ¿no?, a que estos grupos de simpatizantes suyos, que pueden ser beligerantes, eviten la confrontación. Pero lo preocupante no es que estos grupos eviten esa confrontación, sino la participación en una situación francamente preocupante de provocadores profesionales que hemos visto actuar en otros momentos en la Ciudad de México y también en Guadalajara, provocadores que pueden prenderle fuego a esta realidad y en donde la situación puede ser muy lamentable. Yo hablaba también esta mañana, compartí estas reflexiones y mencionaba, ¿no?, sobre los diferentes frentes políticos que está en este momento enfrentando el gobierno de López Obrador. Y yo señalaba lo siguiente: bueno, son varios, y es así porque al final de cuentas, a mí me parece, hemos hablado aquí, también hemos señalado lo preocupante de la militarización, por ejemplo, hemos hablado también de lo preocupante de la renuncia de Toledo, no hablamos hoy de la renuncia de Cárdenas, de dos cuadros muy importantes, de una izquierda progresista, de una izquierda que además se vincula en un caso con el sector académico, en otro caso con el sector académico y el sector de defensores
medioambientales. Hemos, digamos, criticado, ¿no? O mirado con crítica a la gestión del gobierno de López Obrador, pero me parece que ante estos frentes que se levantan, la actuación del gobierno de López Obrador ha buscado un arreglo político, y además en este momento no podemos hablar de ingobernabilidad en el país. Preocupante lo que ocurre con Frena por esta actitud beligerante, que además hay que decirlo, es cierto, López Obrador habla de que tiene 70% a su favor de las encuestas de aceptación. Yo no lo dudo, ¿no? O sea, creo que es así, pero también creo que existe un sector de la clase media, no sé si en distintos sectores, pero sobre todo en el sector urbano, en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, donde esta clase media es de verdad muy preocupante el lenguaje, muy preocupante las actitudes y muy preocupante el desprecio con el que hablan del actual gobierno, ¿no? Sí. A eso habría que añadirle pues todo este sector beneficiario por muchos años de los medios de comunicación, que hoy en día, pues un día sí y otro también, trabajan socavando, ¿no?, el proyecto político de López Obrador, no analizando, no reflexionando, no ponderando, no poniendo sobre la mesa los diferentes elementos de esta singular realidad política que vivimos hoy. Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Son las 3:05 p.m, nos quedan 10 minutos para terminar esta mesa conforme a lo que hemos platicado, así es que le paso la palabra a Ricardo Ravelo, que Ricardo, te juntaron dos temas, el de Chihuahua, los señalamientos del gobernador de allá, lo del presidente de la República, y también este tema de lo que acabamos de hablar en este momento, que es lo de Frena y el llamado a que el ejército ayude a derrocar a López Obrador. ¿Qué opinas sobre estos temas, por favor, Ricardo? Sí, Julio, mira, respecto al caso Chihuahua, pues es muy lamentable que un conflicto que tiene vías de solución pues se esté empantanando tanto, se esté enredando y se esté politizando, sobre todo como es evidente ya en Chihuahua. Es un conflicto político cuyo fondo es un problema del agua, que pues, prácticamente como no se ha cubierto ni se ha cumplido con el tratado que se firmó en 1994, pues bueno, ya el gobierno de Estados Unidos exige el pago del agua que le corresponde. Ahora, este plazo, digamos, según he podido leer, vence el próximo mes, en un mes aproximadamente, creo que el 24 o 25 de octubre. Y aquí puede haber varias salidas. Por ejemplo, pagar el agua que se debe, digamos, llegar a un acuerdo para realmente ir pagando, porque el adeudo existe, llevar o renegociar el tratado, que parece que es una de las propuestas que también ha hecho la parte que tiene que ver con Estados Unidos. Digamos que hay salidas, pero tengo claro, es muy perceptible que si esto realmente se convierte y sigue creciendo. Ricardo, dame chancecita. Yo creo que Osvaldo o Víctor están tecleando. A lo mejor si ponen silencio en el micrófono no se escucha el tecleo. Nada más, por favor, porque sí entra en lo que está hablando Ricardo. Gracias. Adelante, Ricardo. Decía que, por ejemplo, que en la medida en que este problema va creciendo y se vuelve un conflicto más, pues esto es muy manipulable, ¿no? Lo siguen usando políticamente. Y las vías de solución pues se extravían, se pierden, se empantanan, porque en el fondo pues no se quiere resolver. En el fondo el objetivo es seguir generando conflicto, mostrar que de alguna manera el presidente de la República no tiene la capacidad de poner orden, y bueno, en esa medida esta situación pues se complica. Y quienes realmente pues salen afectados pues es la sociedad, la gente que se necesita del vital líquido para el riego de sus plantíos, y así evitar que
haya crisis en cuanto a su producción. Claro. Ahora, yo creo que este asunto, en la medida en que se va acercando los tiempos electorales, que bueno, yo creo que ya están más que desatados, adelantados, pues va a seguir siendo un foco de conflicto, por desgracia. Ahora, respecto de este movimiento Frena, mira, lo veo como pues un intento bastante pobre de conformarse como una llamarada de oposición al gobierno de López Obrador, pero bueno, les falta demasiado, no hay organización, habría que preguntar quién los está financiando, porque pues es evidente que detrás de este movimiento pues hay dinero de la derecha, hay dinero empresarial, etcétera. Decía el líder, ¿no?, el señor Lozano, que tienen recursos para poder permanecer hasta 2 años en Paseo de la Reforma. Pues lo primero que vale la pena preguntar, bueno, ¿y de dónde, no? ¿De dónde sacan los recursos? ¿Quién los está aportando? Es muy burdo. Yo digo que, digamos, se pierde el respeto porque lamentablemente, no obstante las fallas que tiene el gobierno de López Obrador, porque son muchísimas, y nada más analizar la falta de resultados en 2 años de gobierno, no se haya conformado una verdadera oposición que ponga en evidencia las oquedades, los vacíos, las contradicciones, el incumplimiento de los principales compromisos que hizo cuando tomó posesión como presidente de la República. Sí. Y por ejemplo, yo veo totalmente desdibujada la posibilidad de que se conforme una oposición, un proyecto alterno de país, con una propuesta clara, que realmente rivalice con lo que está haciendo el gobierno de la República, ¿no? Pero por ejemplo, si hoy se presenta como opción, como alternativa a Ricardo Anaya, pues la verdad que con eso no se puede conformar una oposición real, pues no tiene calidad moral. Este retorno a las tareas políticas, pues simplemente sin un proyecto de país alterno, pues es muy difícil realmente crecer como oposición, no obstante las grandes fallas del gobierno. Bien, muchas gracias. Gracias a Ricardo Ravelo. Ya son las 3 de la tarde con 11 minutos y debido al retraso que tuvimos en esta transmisión y el inicio de una nueva emisión, pues vamos a terminar a las 3 de la tarde con 15 minutos. Así es que les propongo una última reflexión de 1 minutito. Víctor Ronquillo, ¿qué esperas que siga? Digo, ahora sí que comentario express, por favor. Tu micrófono, Víctor Ronquillo. Lo siento, perdón. Sí, mira, yo soy optimista y creo que en este momento tenemos que encontrar vías, puentes de vinculación entre los diferentes proyectos de la izquierda en este país, ¿no? Ajá. Yo tengo una posición desde igual que no he negado mi cristianismo católico, tampoco voy a negar mi filiación a una izquierda progresista. Yo me defino como anarcopunk, no como provocador, por supuesto, pero como anarcopunk. Pero en ese momento creo que hay que apostar por la transformación de este país, hay que apostar por lo que esta izquierda partidista puede llevar a cabo, por el proyecto de López Obrador, sí, sin duda, pero con una perspectiva crítica, pero creo que son momentos, sí, de definiciones políticas y de aprovechar, mi querido Julio, pues todas las trincheras y los espacios, por eso aquí estamos con mucho gusto cada jueves, ¿no? Muchas gracias, Víctor Ronquillo. Osvaldo Zavala, el comentario express de 1 minuto final, por favor. Bueno, sí, yo diría con toda esta situación de Frena, pues que estamos ante una caricatura de una fallida oposición
que no tiene proyecto de gobierno ni en realidad ningún sustento ideológico, y que más bien pues se limitan a ser como una suerte de página mal leída de esos manuales de guerra psicológica de los años 40 que se usaban en Estados Unidos, y que en realidad pues me parece que se descontextualiza a sí misma, ¿no? Creando estos supuestos reclamos que son más propios de pues una derecha recalcitrante y agotada, y que me recuerda mucho al golpismo de Yanine Áñez en Bolivia, ¿no? O los malos articulaciones de un Guaidó, ¿no? En el contexto venezolano, pero no en el contexto mexicano propiamente, porque me parece que no estamos ante ese tipo de la necesidad de ese tipo de reclamo. Yo creo que este golpismo de derecha, conservador, que nos recuerda lo peor de la herencia más absurda, derrotada además desde el siglo XIX en México, pues no llega a ningún tipo de horizonte. Y yo también estaría de acuerdo con Víctor en que tenemos que apostar por una transformación del país, que es un momento extraordinario y que creo que estamos teniendo signos positivos de que hay cambio, de que hay posibilidad extraordinaria de hacer, de renovar no solamente nuestra relación con el Estado, sino de traer a esta mesa pues la posibilidad de crear un nuevo gobierno, ¿no? donde en realidad haya desarrollo para toda la gente y no solo para ciertas élites, como parecería ser el caso de Frena. Sí. Entonces yo pondré ese acento final, ¿no? en que yo me siento hasta cierto punto cautelosamente optimista. Lo de Frena en realidad me inspira a seguir pensando gozosamente en la derrota de la derecha desarticulada, y que además pues no solamente no puede tener un proyecto, sino que simula una oposición que no está colectivizada, que no responde a ningún interés colectivo propiamente. Muy bien, gracias Osvaldo Zavala. Ricardo Ravelo, te toca cerrar con el comentario express. Por favor, Ricardo. Sí, mira, Julio, yo creo que a lo largo de la historia las oposiciones han sido construidas por el propio sistema. No conozco digamos en la historia reciente, un caso de liderazgos que se hayan construido a partir de la simpatía social, del seguimiento de la gente. Las oposiciones las crea el sistema. Así surgió López Obrador a finales de los años 80 como una oposición que en aquel momento el PRI necesitaba. Por eso se dijo que si López Obrador no existiera, el PRI lo tendría que inventar, porque en realidad lo necesitaban. Y la oposición real en México va a surgir cuando realmente el poder central lo determine, cuando ya lo considere viable y necesario. Ellos mismos van a construir su propia oposición. Por eso lo que estamos viendo ahora, pues como dice Osvaldo, son caricaturas de oposición, porque las oposiciones han surgido del poder. Claro. Cuando son necesarios los equilibrios, de ahí surgen los grandes proyectos de oposición, porque en el fondo, bueno, pues se trata de crear ese contrapeso necesario que dé equilibrio a la vida pública. Muy bien, gracias Ricardo Ravelo. Vi que Víctor Ronquillo y Osvaldo Zavala se quedaron con ganas de intervenir, sí. Pero bueno, dijimos que 3:15 nos íbamos de aquí porque el próximo jueves. El próximo jueves. Ricardo, acuérdate lo que dijiste para que se los comentes y se ponga sabrosa la plática. No se nos olvida. Lo dices al final, Ricardo. Exacto. Bueno, gracias Víctor Ronquillo, que tengas buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias Osvaldo, hasta luego.